virus, que es dengue y zika, y 3 protozoarios, malaria, por Plasmodium, tenemos Leishmania y tenemos la enfermedad de Chagas. Vamos a empezar por el tema más, voy a emplear un poquito más en lo que es dengue. Nosotros vamos a tener que correr un poco porque el tiempo no nos alcanza para desarrollar todos los temas. Bien, vamos a empezar por dengue. ¿Cómo se llama el vector transmisor del dengue? ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama? Aedes aegypti. ¿Cómo? Aedes aegypti. Aedes aegypti, ¿no? Es la Aedes aegypti, que también transmite el Zika, chikungunya, fiebre amarilla. ¿Qué más? Zika, chikungunya, fiebre amarilla, dengue. Bien. Una arbovirosis, ¿no? Transmitido por un arbovirus. Producido por un arbovirus, el virus del dengue. Sí, vamos a ver qué, bueno, es de la familia Flaviviridae, género Flavivirus, un virus ARN, tiene 4 serotipos, numerados 1, 2, 3 y 4, y 19 genotipos, 19 variedades, que contienen esas proteínas, que son proteínas de estructura, y también contienen proteínas no estructurales, ¿ya? Dentro de las proteínas no estructurales tenemos la que es de significado en el diagnóstico de laboratorio, la NS1, que nos sirve para identificar con pruebas rápidas mediante esta detección de esta proteína nuestra, la NS1, ¿no? En los primeros 5 días de la enfermedad. Vamos a ver que la inmunidad que producen los diferentes serotipos, para un serotipo la inmunidad es para toda la vida, pero si volvemos a tener otra infusión por otro serotipo diferente, la inmunidad cruzada es a corto plazo, solo dura 2 o 3 meses, y al contrario de lo que podemos pensar, si volvemos a tener otra enfermedad por un serotipo diferente de dengue, entonces nos puede complicar, ¿no? Pueden tener mayor riesgo de complicaciones. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave, aunque los serotipos 2 y 3 han sido relacionados con enfermedad severa. Esto es más por frecuencia, es más frecuente el serotipo 2 y 3 en la población, por lo tanto va a haber más casos severos, ¿no? Sí, hay una variación genética en muchos, hay 19 genotipos, y algunas variantes parecen que son más virulentos o tienen más potencial epidémico. En este cuadro podemos ver, en esta figura, podemos ver que los 4 serotipos están circulando en nuestro país. El serotipo 1 es el que reingresó en el año 90, en los años 90, siglo pasado. Pero los 4 serotipos circulan, aunque el serotipo 3 en los últimos años ha sido el más frecuente. Y el 2 también, ¿no? El Aedes aegypti, lo podemos ver, es originario de África, es el vector transmisor del dengue, pero también ya hemos hablado que es de la fiebre amarilla urbana, chikungunya, Zika. Es el principal vector distribuido en la Amazonía y en la costa norte de Perú, hasta Ica, no hasta ahora se ha bajado hasta Ica. Bien, ¿se escucha bien? ¿Hola? ¿Hola? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. ¿Hay alguien más en espera? 32 alumnos. Al final escriben su nombre en el chat, ¿ya? Para la asistencia. El Aedes aegypti de África es pequeño, negro, con la característica que tiene esas rayas blancas en las patas y en el dorso, y es pequeñito, de menos de 1 centímetro, 5 milímetros en promedio, ¿no? La que es la que se alimenta de sangre, es el mosquito hembra. Aunque existe otra especie, el Agopictus, es el tigre asiático, se encuentra en África, en Asia, ¿no? Que también es vector transmisor del dengue, ¿ya? Es ampliamente distribuida, pero no soporta bajas temperaturas, lo que es difícil encontrar a los
por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta principalmente durante el día, es peridomiciliaria, y pone sus huevos y larvas preferentemente en recipientes artificiales con agua limpia y generalmente en las paredes y en las figuras, a diferencia de otro tipo de vectores. Cuando la hembra se infecta es para toda la vida, la del mosquito. Tenemos los dos vectores, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El periodo de incubación es corto, dura hasta 14 días, aunque un promedio de 5 a 6 días ya empiezan los síntomas. No transmitido de persona a persona, necesita un vector para ser transmitido, y los enfermos son infectantes desde el inicio al 5.º día de la enfermedad. Se producen 390 millones de infecciones de dengue por año, es endémico en 128 países tropicales y tropicales. Se producen, según la área geográfica, según el país, se producen muertes, casos fatales entre 0.5 a 3.5%. Esta es una estadística de salud hasta la semana epidemiológica número 32. No, sí, semana epidemiológica 32. ¿Cuántos serían? 7, 8. ¿No? Julio, agosto. ¿No? Ratito que se están conectando algunos. Bien. Entonces vemos que hasta la semana epidemiológica número 32, agosto, en este año tenemos 35.728 casos. La tasa de incidencia es más alta que el año pasado, ¿no? A la misma semana. Y que han habido 13 defunciones por dengue complicada, ¿no? Vemos también que la mayor incidencia se presentó en el año 2017, esto relacionado con el fenómeno del niño costero, que también aumentó la incidencia de muchas enfermedades metaxémicas y zoonóticas. Este año, los casos que se encuentran, o los departamentos en los cuales se encuentran concentrados estos casos, desde Ica, Piura, San Martín, Loreto y Guándo. Pues miren, Ica, ¿no? Se presentaban casos hasta Lima, en algunas provincias, pero ya se está viendo casos en Ica, ya en los últimos años Ica está soportando una incidencia alta de casos de dengue. Lambayeque también han sido reportados 712 casos de dengue, más que el año pasado. Bien. Sí, miren acá las zonas rojas, son las zonas de alta incidencia de dengue, y vemos que la zona norte de nuestra región está reportando una cantidad considerable de casos. Tenemos acá en Motupe, Olmos, Jayanca, Salas, que está antes de Motupe, Pitipo, tenemos la zona norte, mismo Chiclayo, y hasta Eten también hay casos, algo que no se veía antes, Perreñafe, Guataleo y demás distritos. Bien, hay dengue grave y dengue sin signo de alarma y dengue con signo de alarma. Hay algunas personas, ¿no?, que hacen la enfermedad grave y tienen algunos factores. ¿Qué factores están propuestos, factores de riesgo para presentar la forma grave del dengue? Uno es la cepa del virus, que es una cepa más virulenta, el serotipo, más es por frecuencia, como lo vuelvo a decir, el serotipo 2, 3, que son los más frecuentes, más casos graves. Y los anticuerpos antidengue preexistente es el factor de riesgo más importante para hacer la forma grave. Aquellas personas que han tenido una infección previa de dengue tienen más riesgo de complicarse. La edad también, los extremos de las edades, y si en una localidad circulan 2 o más serotipos, también va a haber simultáneamente, a altos niveles, también va a haber mayor casos de las formas graves del dengue. La patogénesis la hipótesis de la forma grave que depende de anticuerpos es, lo explican acá, que es cuando una persona tiene por primera vez una infección por dengue, por ejemplo, el dengue serotipo 1, se van a formar los anticuerpos, y esos anticuerpos que se forman
protegen contra la infección subsiguiente por el mismo serotipo para toda la vida. Neutralizan al virus del dengue, ¿no? Uno, por ejemplo, ¿no? Pero si en una infección subsiguiente, esos anticuerpos preexistentes, serólogos, forman complejos con nuevos serotipos del virus infectante, pero no neutralizan al nuevo virus. No lo neutralizan y al contrario, abren más puertas de entrada a más células inflamatorias que van a liberar esas citoquinas, ¿no? Que producen vasodilatación y escape de fluidos. Entonces, la estimulación dependiente de los anticuerpos es el proceso en el que ciertas cepas del virus del dengue, formando complejos con anticuerpos módulos, pueden ingresar a una mayor proporción de células mononucleares. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Nuestros anticuerpos que se han formado en la primera infección abren más puertas de entrada en mayor proporción de células inflamatorias, células mononucleares, y van a liberarse esas sustancias proinflamatorias que producen vasodilatación. Bien, va a haber más monocitos infectados, por lo tanto, van a liberar más mediadores vasoactivos, produciendo un aumento de la permeabilidad vascular y las manifestaciones hemorrágicas que caracterizan al dengue grave. Los mediadores vasoactivos, el más potente, ¿conocen uno? ¿Cómo se llama? Que produce vasodilatación. ¿Cómo se llama ese mediador vasoactivo? ¿Hola? ¿Óxido nítrico? El óxido nítrico, ¿no? Es uno de ellos. La prostaciclina I2, prostaglandina también son mediadores vasoactivos, ¿no? El cuadro clínico de esta enfermedad tiene un amplio espectro. Pueden ser desde personas con pocos síntomas o síntomas leves, hasta las formas graves con compromiso de órganos. La primera manifestación clínica es la fiebre, que se presenta en el 90% de los casos y que no dura más de una semana. Normalmente decae al quinto día. Si esa fiebre dura más de una semana, no es una enfermedad por dengue, ¿no? Los síntomas asociados pueden haber algunos con vómitos, mialgias. Algunos pacientes manifiestan dolor detrás de las orejas, ¿no? De los ojos, dolor retroocular, una enfermedad rompehuesos por los dolores articulares, las mialgias, que en algunos pacientes es bastante intenso, y en algunos presentan también ageusia, que es un trastorno del gusto. En los niños, la fiebre puede ser la única manifestación, y un caso probable de dengue es aquel que estuvo en una zona de dengue durante los últimos 14 días y que presenta fiebres hasta los 7 días. Las fases clínicas del dengue son tres: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril puede ser la única, la única manifestación para la gran mayoría de los enfermos de dengue. Esta fase febril, hemos dicho que dura de 2 a 7 días. Acá se encuentran los síntomas clásicos, las mialgias, el dolor retroocular, la cefalea, ¿no? Y en los primeros días es difícil de distinguir de otras enfermedades febriles agudas, ¿no? Puede haber una disminución de los leucocitos, estos pacientes por la fiebre, los vómitos, las náuseas, pueden estar deshidratados. Y en el caso de niños, si la fiebre es muy alta, en niños menores de 5 años, puede haber convulsiones, ¿no? O trastornos neurológicos. Bien, y en esta fase debemos vigilar los signos de alarma que los ha mencionado a continuación. La fase crítica, miren acá cuando empieza la fase crítica. Empieza cuando, ¿no? Comienza a disminuir la fiebre, ¿no? Cuando decae la fiebre, es donde debemos tener más cuidado con ese tipo de pacientes con dengue. ¿Sí? Y puede durar de 48 a 72 horas, ¿no? El paciente tiene cierta mejoría, entre comillas, ¿no? Porque empieza a bajar la fiebre, pero es allí donde debemos tener más cuidado, ojo con ese paciente, porque puede complicarse, pueden presentar algunos signos de alarma, si no se trata oportunamente, llegan a la forma grave. Acá se puede presentar una extravasación del plasma que puede ser variable y uno lo puede medir con la presión arterial que decae, ¿no?
aumenta el hematocrito, esto por la hemoconcentración, la deshidratación, se estrecha, ¿no? Hay un pulso rápido. Pueden haber algunos signos de escape de fluidos al tercer espacio, una celositis, y si no se trata con infusión de líquidos, este paciente puede llegar al shock, hemorragias graves y compromiso serio de órganos. En la fase de recuperación ya tenemos acá que empiezan a resolverse los líquidos que han escapado, que son del espacio extravascular al intravascular, hay una mejoría del estado general, se estabilizan el hematocrito, los leucocitos, las plaquetas que han bajado, ¿no? Y en algunos casos, si nos hemos pasado de infusión de líquidos, puede haber hipervolemia. Bien, acá tenemos los signos de alarma, los pacientes con dengue grave, ¿no? La clasificación hecha por la Organización Mundial de la Salud. Nueva, que más sirve para es una cuestión práctica que más sirve para el tratamiento de los pacientes y también para vigilar algunos signos, ¿no?, de gravedad o de alarma. Bien, tenemos acá, por ejemplo, el dengue sin signos de alarma, ¿no?, que es un paciente que viajó a áreas endémicas de dengue, que presenta fiebre, tiene náuseas, exantema, que se presenta entre el 2 y el 5.º día de enfermedad, las mialgias, el test de torniquete que vamos a hablar, y la leucopenia. Los signos de alarma, ¿no?, son pacientes que tienen, que nos está avisando que si no lo tratamos se puede complicar, que si no toma líquido se puede complicar, ¿no? Entonces, tenemos acá varios signos como, por ejemplo, el dolor abdominal, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, letargia, en algunos casos se puede observar hasta un hígado aumentado de tamaño. Laboratorio, si tenemos laboratorio, puede haber un aumento del hematocrito junto con una rápida caída de plaquetas. Bien, y los pacientes con dengue grave, ¿no? Tenemos acá 3 criterios básicos, que es el escape importante de líquidos, ¿no?, la hemorragia severa, el daño severo de órganos, el escape severo de plasma que lleva shock, a la acumulación de fluidos en el pulmón, ¿no?, una efusión, un derrame pleural, por ejemplo, ascitis, un derrame pericárdico, ¿no?, son considerados signos de gravedad. El sangrado severo, ¿no?, según considere el clínico, ¿no?, puede ser, por ejemplo, una hemorragia digestiva, una hemofisitis importante, ¿no?, y el daño severo de órganos, que lo podemos evidenciar mediante la medición de las transaminasas, ¿no?, TGP, ACT o TGO o ACT o LP, transaminasas mayores de 1000, entonces es considerado que hay un problema hepático, un daño en el hígado, trastorno de la conciencia, un paciente con alteración de la conciencia, entonces también signo de gravedad, y otros como pericarditis, ¿no?, y otros signos más, ¿no?, que consideran como signos de gravedad. La gran mayoría de los pacientes que sufren dengue no tienen signos de alarma, el 90%. Un 4 o 6% tienen algún signo de alarma y 2 o 4% se complican con la forma grave. Entonces vemos que el evento principal en la fisiopatología del dengue no es la hemorragia, sino el incremento en la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces hay una extravasación de plasma al tercer espacio, por lo tanto, al haber menos líquido intravascular, va a haber una baja de la presión arterial, hipovolemia, shock, y si no, pacientes no se trata oportunamente con líquido, puede conllevar a la muerte. Acá podemos ver una foto de los pacientes que sufren dengue, en la cual este exantema, que puede ser un exantema difuso, le llaman el signo del mar rojo con listas blancas, que se puede presentar entre el 2.º y 5.º día de la enfermedad en los pacientes que sufren dengue, ¿no? Los niños pueden estar postrados, ¿no?, con esta enfermedad. Pueden haber algunas manifestaciones hemorrágicas como gingivorragia, como equimosis, hematomas, ¿no? La saliva en algunos casos puede estar también, ¿no?, con sangrados, ¿no?, o la orina, signos de alarma, epistaxis, ¿no?, de los pacientes, y también el signo del torniquete,
que, bueno, esto nos sirve más para aquellas zonas donde no contamos con laboratorio, aunque no es una prueba específica, nos ayuda a sospechar que este paciente sufre de la enfermedad del dengue. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se toma esta prueba? Una técnica, se dibuja un cuadro de 2.5 centímetros en el antebrazo del paciente, se toma la presión arterial y se calcula la presión arterial media. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? ¿Cómo es? Sistólica menos la diastólica sobre 3. Sistólica más diastólica sobre 3, ¿correcto? ¿Qué dicen? Hola, ¿están ahí? Es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. Así es. Muy bien, entonces, si tiene 120 sobre 80, más o menos sale 98, 99, ¿no? Y eso insuflamos nuevamente, ¿no? El manguito, el valor medio que hemos calculado y mantenemos por 5 minutos. En los adultos, 3 minutos en los niños. Sacamos la faja, el tensiómetro y contamos las petequias, ¿no? Que se encuentran debajo de la faja. O sea, si calculamos, contamos las petequias y son más de 20 a más, se considera una prueba de torniquete positivo. En los niños, 10 petequias a más. En algunos niños con dengue pueden solo estar irritables, en algunos hemos dicho que la fiebre puede conllevar a una convulsión, otros son neurológicos. El exantema que podemos apreciar acá, que la presión palidece, termografismo, se llama eso, termografismo. En pacientes con dengue grave puede haber derrame pleural, citis, ¿no? Y estos son, es una estadística de los síntomas principales, signos o síntomas principales de los pacientes con dengue en una epidemia que se presentó en Loreto, y se veía que la fiebre, la cefalea, la fiebre mínima el 90% de los pacientes vienen con fiebre, cefalea, dolores musculares, abdominales, vómitos, rash, etcétera, son los síntomas más frecuentes y que a partir del 5.º día de la enfermedad empiezan a caer. El diagnóstico puede ser por detección de antígeno a través de la detección del NS1, que hemos hablado al inicio de la exposición, ¿sí? El NS1, ¿sí? Que se detecta cuando la persona tiene menos de 5 días de enfermedad. Si es más de 5 días de enfermedad, ahí sí tenemos que tomar pruebas serológicas como detección de cuerpos, IgM, IgG. Hay pruebas también de detección de PCR, genoma, y también en aquellos centros de investigación también aislamiento mediante cultivo viral. Bien, las pruebas más confiables son las que detectan directamente al virus o parte del virus, como son la detección del genoma, la detección de antígeno, y las pruebas menos confiables son las pruebas serológicas, los métodos indirectos de detección de anticuerpos. Pero las que se realizan son más prácticas, son las pruebas serológicas, la detección del antígeno, ¿no? Son de fácil uso. Tenemos la interpretación de las pruebas diagnósticas del dengue. Acá lo que nos faltaría son las pruebas rápidas de detección de NS1, que también es una prueba confirmatoria de dengue. El tratamiento
debemos hacernos unas preguntas ante un paciente con sospecha de dengue, si es dengue o es otra enfermedad, y si es dengue, en qué fase se encuentra de la enfermedad, si existen signos de alarma, cuál es el estado hemodinámico de ese paciente, está hidratado o no, si le tomamos la presión arterial, está en shock. Entonces, hay varias guías, la guía de referencia, la guía de la OPS, Panamericana de Salud, para atención de los enfermos de dengue en las Américas, en la cual se basa la norma técnica que tenemos actualmente del dengue. Bien, no hay un tratamiento específico, ¿no? No hay un antiviral específico, las medidas son más de soporte, el pilar fundamental del tratamiento es la hidratación, sea endovenoso, sea viral. Si el paciente tiene fiebre, ¿no? Tratamos o dolores con acetaminofén, paracetamol. No debemos usar aspirinas o AINES, ¿no? Porque son antiagregantes plaquetarios que pueden producir mayor sangrado o mayor riesgo de sangrado. Metamizol, dipirona también vienen en penetración viral. El metamizol viene en intramuscular. No recomendamos los antipiréticos vía intramuscular porque pueden, si el paciente tiene plaquetopenia severa, pueden ir hematoma en la zona de la inyección. No intramuscular. Si hay prurito, antihistamínicos, no hay restricciones y hay que dar al paciente bajo mosquitero por lo menos 5 días. Bien, el tratamiento depende de las manifestaciones clínicas, ¿no?, del paciente y otras circunstancias, ¿no? Puede ser el paciente del grupo A, que son los pacientes sin signo de alarma, el tratamiento es domiciliario. Los pacientes con signo de alarma, el tratamiento es hospitalario, y los pacientes con signos de gravedad, ¿no? El tratamiento es de emergencia y requiere cuidados en unidades críticas, ¿sí? Bien, los que pueden ser enviados a su casa son los pacientes sin signos de alarma, ¿no? No tienen ningún signo de hematocrit estable, la orina, los pacientes por lo menos orinan una vez cada 6 meses, no hay otras condiciones en las cuales el paciente requiere estar en casa. Entonces, lo que van a indicar es el reposo, la ingesta de líquidos, no líquidos puros, sino líquidos que contengan electrolitos, como agua, como leche, jugos de fruta, solución salina, paracetamol, ya hemos hablado, medios físicos si no cuentan con paracetamol o es muy alta la fiebre, para bajar esa fiebre. Eliminamos inservibles, aquellos objetos que puedan contener agua, que son medios de reproducción de los mosquitos, ¿sí? La ingesta apropiada de líquidos es lo fundamental en el tratamiento del dengue, líquidos que contengan electrolitos, como dice acá en esta lista. Los pacientes que son referidos para el manejo intrahospitalario son aquellos que tienen signo de alarma o alguna condición concomitante, por ejemplo, extremo de las edades, gestantes, algunas comorbilidades que tengan los pacientes, o viven solos y no pueden llegar a su atención médica o sus controles médicos, ¿no? Están muy lejos. Bien, en el caso del tratamiento del grupo B, que son los pacientes con dengue, con signos de alarma, la administración, si no toleran la vía oral, es endovenoso, no con solución salina. En la primera hora podemos subir a 10 mililitros por kilo por hora, y en la tabla, como pueden ver, vamos bajando paulatinamente hasta mantenerlo con 2 a 3 mililitros por kilo por hora, hasta que el paciente tolere la vía oral y cambie, ¿no?, la forma de administración de endovenosa a la vía oral, lo más pronto posible, ¿no? Bien, el grupo C, los pacientes que son que están con signos de gravedad, que ya lo hemos mencionado, y que estos requieren iniciar tratamiento con cristaloides a más alto volumen, a 20 mililitros por kilo. Si un paciente pesa 60 kilos, 1200 mililitros en el primer bolo, un segundo bolo, hasta 3 bolos, ¿no? Y de ahí se responde y vamos bajando, ¿no?, gradualmente la infusión de líquidos. Bien, si el bolo, a pesar de que hemos administrado líquidos y no aumenta la presión arterial, es porque el paciente de repente tiene algún grado de hemorragia, hay que hacer controles de hematocrito, de hemoglobina, para ver si el paciente tiene algún grado de hemorragia, y en ese caso hay que administrar sangre, plaquete globular, ¿no?, o sangre fresca total. Los criterios del alta, si el paciente
ya no tiene fiebre en las 48 horas, signos antipiréticos, hay una mejoría del estado clínico. En laboratorio hay una tendencia de subir las plaquetas, el hematocrit está estable. Entonces vemos que en el tratamiento del dengue no existe una droga antiviral de uso clínico. El tratamiento del dengue sin arma es básicamente sintomático, ya evitamos los salicilatos, los AINES, por lo que hemos mencionado, ya, para evitar procedimientos invasivos también, pueden ocasionar más hemorragias. El corticoide, la transfusión no poseen eficacia comprobada, y los pacientes con shock necesitan terapia en unidades críticas. Hay una vacuna actualmente, una vacuna que es comercializada, no está en el Programa Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud, es una vacuna que protege contra los 4 serotipos, ¿no? Aunque depende del serotipo, se dice que es más eficaz contra el serotipo 3 y 4 y menos para el 1 y el 2. ¿No? Y ofrece mayor eficacia a aquellos que ya han tenido una enfermedad por dengue anteriormente, ¿no? Bien, vamos a hablar de Zika. Zika es una enfermedad también ocasionada por un virus, un arbovirus, que también es transmitido por Aedes aegypti. Sus síntomas son más leves que en el caso del dengue. Menos complicado, no se han reportado casos de muerte, pero hay una complicación, un problema de salud pública en las gestantes, ¿no? Porque lo pueden transmitir al feto, al recién nacido, y eso sí produce problemas. ¿Ven? Vemos que este virus fue identificado por primera vez en el año 47 del siglo pasado, en Uganda, especialmente en los bosques de Zika, ¿no? Se descubrió cuando se realizaba un estudio de un monoretus en la transmisión de la fiebre amarilla, se descubrió accidentalmente. Y de ahí, como pueden ver acá en el mapa, ¿no? Se ha ido ampliando, se ha ido distribuyendo en diferentes regiones, hasta que llegó a Chile de Isla de Pascua en el año 2015, y luego hubo un brote que inició en la parte parte norte de América, y luego a Brasil en el año 2015. Y se confirmó un caso en nuestro país en el año 2015, ¿no? En un paciente proveniente de Tumbes, ¿no? Bien. La enfermedad de Zika, vemos acá las estadísticas, en el año 2017 también aumentó su incidencia, esto relacionado con el fenómeno del Niño. Costero, y en el año 2021 se han reportado 107 casos de enfermedad de Zika hasta la semana epidemiológica número 22, más que el año pasado, ¿ya? Y cero defunciones causa de Zika. Bien, vemos que en la semana epidemiológica 1 a 32 del 2021, los casos han sido concentrados más en los departamentos de San Martín, Piura y Loreto. La enfermedad se transmite de persona a persona mediante un vector, el Aedes aegypti, y también puede ser transmitido hacia el feto durante el embarazo y producir unas malformaciones. Estas malformaciones que se han observado en el feto son producidos, ¿no? O se observó en una epidemia cuando ingresó el virus a Brasil, ¿no? Acá, sí, cuando ingresó el virus a Brasil, se detectaron aproximadamente en ese año que ingresó 141 casos, cuando anualmente se reportaban apenas 10 casos, ¿no? Los síntomas que se ven en la enfermedad de Zika son autolimitados durante 4 o 7 días, son más leves, pero en gestantes sí puede haber una transmisión al feto y puede producir este tipo de malformación, una microcefalia. Esto se debe al neuropismo del virus en el primer trimestre de embarazo, afectando sobre todo el tejido cerebral, la corteza cerebral, ¿no? Es lo que se puede ver en un estudio, ¿no? Que afecta sobre las madres neurales que producen la corteza cerebral, de ahí viene la microcefalia, y también han habido casos relacionados de Guillain-Barré, sobre todo en un brote que hubo en la Polinesia Francesa. El virus Zika también se puede transmitir de manera sexual, pero de hombre a mujer. Se ha aislado el virus en líquido seminal, en el semen, pero no se ha aislado en los líquidos vaginales, ¿no? Entonces, la transmisión es más de hombre a mujer, es lo que se sabe, ¿no?
Y, podemos ver la infección conjuntival que se observa es más intenso en los pacientes con Zika que con dengue. El diagnóstico igual se hace por pruebas serológicas, detección de PCR, mediante la detección también de IgG. No hay un tratamiento específico, el manejo solo es sintomático y también se aconseja ingerir el líquido en abundancia. Hay algunas diferencias entre las enfermedades arbovíricas, tenemos acá dengue, chikungunya, Zika. Las hemorragias son producidas en dengue. No se han reportado casos de hemorragia en pacientes con enfermedad por Zika. Tenemos acá algunas diferencias. Todo paciente con una vírica debe ser aislado por lo menos 7 días bajo mosquitero. Eliminar los criaderos de este tipo de mosquitos, llantas, los floreros que deben ser, en vez de agua, contienen arena húmeda, para que no sean medios de reproducción de este mosquito. Bien, vamos a ver sobre malaria. Malaria. Vamos a avanzar. Malaria. Malaria viene de la palabra del italiano malaire, latín palus, paludismo, ¿no? La malaria se considera que es una enfermedad prehistórica. Existe la hipótesis de que los parásitos de la malaria llegaron a esta parte del continente, no del mundo, desde el sudeste asiático a través de los viajes transpacíficos. ¿No? Y uno de los principales, como pueden ver ahí en las fotos, ¿cómo se llama ese árbol que está abajo al lado derecho? ¿Cómo se llama ese árbol? Hola. Hola. Árbol de la tina. Sí, está en el escudo nacional, como pueden verlo ahí. Es, uno de los avances principales en la larga historia del lunario fue la contribución de la medicina peruana prehispánica a la terapéutica, ¿no? A inicios del siglo XVII, con el descubrimiento del árbol de la quina, que tenía un medicamento que estaba en la corteza, ¿no?, de ese árbol, y cuyo uso se diseminó rápidamente en Europa. Entonces, en 1775, ¿no?, el árbol de la cual se extrae esta corteza recibió el nombre científico de la cinchona, ¿no? Cinchona. Pero la quinina, el producto activo, se encontró en el año 1820 en Francia, ¿no? Esta sustancia sigue siendo usada aún en estos tiempos, sobre todo para casos severos de la malaria por Plasmodium falciparum. Podemos ver acá estas estadísticas, ¿no?, del Ministerio de Salud. Hasta la semana epidemiológica 32 en este año, casos de malaria, ¿no?, 7.798. Por vivas, 1.633 por falciparum, y malaria es un caso, ¿no?, más raro. 3 defunciones reportadas por malaria, sobre todo malaria maligna, que es la malaria por Plasmodium falciparum. El 81% de los casos están concentrados, ¿no? El 94% de los casos están concentrados en los departamentos de Loreto y Junín en este año, ¿no? La mayoría, como pueden ver ahí, son por Plasmodium vivax y menos por Plasmodium falciparum. Hay 4 especies. Tenemos acá en la especie vivax, falciparum, malaria y ovaria, la vivax, causante de la malaria terciana benigna, ¿no? Esto le dicen terciana por el ciclo de la fiebre, que es cada 48 horas.
Falciparum le llaman carcinoma maligna por los casos graves que se presentan con esta especie. Malariae le llaman la cuartana porque se presenta el ciclo cada 72, el ciclo febril cada 72 horas. Y Plasmodium ovale, que estos son reportados en África, es parecido al virus que también produce la fiebre terciana. Tenemos acá las 4 especies, ¿no? El Vivax, Falciparum, su descripción, el Vivax que solo invade eritrocitos jóvenes con antígeno TAFI y lo forma los ignozoitos, que es la forma latente que se encuentra en el hígado y que después de años hay personas que han reportado una recrudescencia de la malaria, ¿no? También forman ignozoitos el Plasmodium ovale. El Falciparum, que está relacionado a casos fatales, formas graves, ¿no? Este no genera ignozoitos. Y el malariae, que es poco frecuente, ¿no? Aunque la parasitemia puede persistir un largo tiempo. El Knowlesi, que ha sido reportado en las revisiones por ahí, ¿no? Se han presentado casos en Malasia. Sus reservorios son los monos, ¿no? Que son los chimpancés, y que no se han reportado casos todavía en otras regiones, ¿no? Solo en esta región localizada, y que puede llegar a ser mortal en algunos casos. Bien, la sintomatología de la malaria se caracteriza generalmente en los primeros días, ¿no? Por fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, vómitos, aunque estos síntomas son inespecíficos y es imposible distinguir de otras enfermedades virales, bacterianas o parasitarias. Bien, el periodo de incubación, que puede ser, oscila entre 8 días para Plasmodium falciparum y 30 días para Plasmodium malariae. Entonces, el cuadro clínico se presenta con la aparición de fiebre en el 90% de los casos, ¿no? Muy característica, ¿no? Que puede alcanzar hasta los 41 grados centígrados, ¿no? Y que es precedido especialmente por escalofríos, ¿no? Una característica de estos pacientes, escalofríos, fiebre, ¿no? Y asociado a cefalea. Bien, luego de la fiebre, cuando decae la fiebre, el paciente comienza a sudar copiosamente, se empieza a sentir mejor, ¿no? Pero el paciente queda exhausto, ¿no? Descansa, duerme y luego ya empieza otro ciclo, ¿no? De fiebre, dependiendo de la especie, que puede ser a las 48 horas o a las 72 horas. Bien, pueden haber un hígado aumentado de tamaño, palidez y anemia, ¿no? Esplenomegalia, en algunos pacientes ictericia y adenopatías. La malaria puede ser clasificada también clínicamente en no complicada, que es producida por especies Vivax y ovales, y la malaria complicada, que puede ser producida generalmente por Falciparum. Bien, tenemos acá la clínica que hemos comentado, algunos exámenes paraclínicos que nos permiten ver si es un paciente que presenta anemia, ¿no? Mediante el estudio de la hemoglobina, si hay, ¿no? Una hiperparasitemia, aumento de las transaminasas, aumento para ver si es que hay alguna complicación en los pacientes con malaria. Bien, generalmente la malaria aguda no complicada hospitalizan, ¿no? Requieren un tratamiento ambulatorio, pero en las complicadas sí necesitamos un paciente que sea hospitalizado para tratamiento y monitorizar, ¿no? Bien, casos de malaria grave, ¿no? Producidos generalmente por Plasmodium falciparum y algunos casos raros en Vivax, ¿no? El paciente presenta un cuadro clínico más intenso, con un grado de trastorno de conciencia, convulsiones, una ictericia marcada, en algunos casos con diarrea. Ya pueden haber algunos signos de insuficiencia, ¿no? De algún daño de órganos, como renal, cardiovascular, hepática, pulmonar. Su manejo en este caso, en malaria grave, requiere de internamiento y tratamiento especializado.
Y la complicación más importante de la malaria es el paludismo cerebral, ¿no? Producido casi exclusivamente por el falciparum. Bien, acá podemos ver el ciclo vital del Plasmodium. ¿Ya? El ciclo vital del parásito requiere de dos huéspedes, ¿no? Uno en el mosquito y otro en el ser humano. ¿Ya? Al alimentarse este mosquito de sangre, mosquito hembra, que se alimenta de sangre, el anófeles, ¿no? Que es el vector, inocula los esporozoitos, ¿no? Al ingerir la sangre. Los esporozoitos infectan a los hepatocitos, ¿no? Hepatocitos. Ahí los esporozoitos maduran para convertirse en esquizontes, maduran hacia esquizontes. Estos esquizontes se rompen y liberan los merozoitos, ¿no? Se liberan estos merozoitos, ¿no? Y esta replicación inicial en el hígado se denomina un ciclo, como pueden ver acá, exoeritrocítico. Eritrocítico. Los merozoitos liberados se van a torrente sanguíneo, infectan a los eritrocitos, ¿no? Infectan a los eritrocitos. Allí los parásitos se multiplican en forma asexual, ¿no? Denominado el ciclo eritrocítico, ¿no? Eritrocítico. Los merozoitos se convierten en trofozoitos, ¿no? Madulares, que son los trofozoitos inmaduros. Algunos de estos trofozoitos maduran a esquizontes, y otros forman, otros trofozoitos se convierten, ¿no? Se diferencian en gametocitos, ¿no? Bien, estos esquizontes que ven acá se rompen, ¿no? Y liberan merozoitos, ¿no? Estos merozoitos, durante una picadura, bueno, el mosquito pica a esa persona infectada, lo que va a ingerir son los gametocitos, ¿no? Son micro y macro, hembra y macho, que ingresan acá en el ciclo estrogónico, que se produce una forma sexual, acá que se produce o se realiza dentro del vector, ¿no? En el anófeles. Entonces, en el estómago del mosquito, los microgametos penetran a los macrogametos y forman los cigotos, ¿ya? Los cigotos adquieren movilidad, se alargan, desarrollan ovocinetos, ¿no? Los ovocinetos invaden la pared del intestino medio del mosquito, donde se convierten en ovoquistes. Los ovoquistes crecen, se rompen y liberan los esporozoitos, ¿no? Los esporozoitos. Bien, estos esporozoitos migran a las glándulas salivales del mosquito, ¿no? Y entonces la inoculación de los esporozoitos en un nuevo huésped humano perpetúa el ciclo vital del parásito del paludismo, ¿sí? Bien. La fisiopatología también de la malaria se produce por la destrucción de los eritrocitos con liberación de sustancias del parásito y de los hematíes a la circulación sanguínea, ¿no? Liberan toxinas que producen el proceso inflamatorio, liberan, ¿no? Citoquinas proinflamatorias, todo la clínica de los signos del paciente con malaria, y también el fenómeno de citoadherencia, ¿no? Que los glóbulos rojos infectados se adhieren, ¿no? A los vasos sanguíneos y van a producir fenómenos microvasculares, ¿no? Pueden producir ¿no? Zonas de isquemias en algunos órganos, especialmente en el cerebro, aunque también lo pueden producir en el corazón, riñón, hígado. Bien.
El diagnóstico de malaria se puede hacer por el hallazgo del parásito mediante la gota gruesa de Frotis, sencillo, barata. Se puede hacer también por estudios inmunológicos, ¿no? Pruebas rápidas, y finaliza, o también por estudios moleculares, PCR. Tenemos acá una gota gruesa de Frotis, la gota gruesa. Y, las técnicas de Frotis y gota gruesa son las más utilizadas para el diagnóstico. La forma en la que aparece el parásito depende entonces de la forma del ciclo en que se tome la muestra. El examen de sangre en gota gruesa es el paso inicial para el diagnóstico de esta parasitosis, ¿no? Se coloca un portaobjetos, una gota de sangre lo suficientemente voluminosa, se tiñe con coloración piensa. Bien. Y para identificar, acá, bueno, una gota gruesa nos va a decir que el paciente tiene Plasmodium, pero para identificar la especie del Plasmodium hay que realizar un frotis sanguíneo, una pequeña muestra de sangre. Ahora, acá como podemos ver, se puede cuantificar o se puede leer en cruces. Entonces, la determinación de la densidad parasitaria de los plasmodios se efectúa a través del método de conteo, ¿no? Por cruces. Bien. Una cruz, dos cruces, tres cruces. Acá podemos ver la cantidad de parásitos por campos observados, ¿no? 4 cruces. Y la prueba inmunocromatográfica, pruebas rápidas, que detectan antígenos del parásito en la sangre, que tienen una alta sensibilidad para Plasmodium falciparum y vivas. Esto se utiliza, por ejemplo, en las áreas de los establecimientos de salud, puestos de salud para un diagnóstico rápido. Se puede realizar en la urgencia también, aunque no detectan el grado de parasitemia, ¿no? Bien, y el tratamiento también es un tratamiento dependiendo de la especie, dependiendo de la parasitemia, dependiendo de la gravedad, el tratamiento. En general, el tratamiento por Plasmodium viva, podemos ver acá en la tablita, se brinda el tratamiento con cloroquina más primaquina, ¿no? Y podemos ver cloroquina 442, primaquina 222, hasta el 7º día, y en niños varía de acuerdo a kilo de peso, ¿no? El tratamiento de malaria por malaria es también con cloroquina y primaquina, pero en menos tiempo. Vamos a ver acá en la tabla, ¿no? Cloroquina 4 al tercer día y primaquina solo 3 tabletas al tercer día. Igual en niños por kilo de peso. El tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium falciparum. Tenemos acá el tratamiento a base de artesunato, mefloquina y primaquina. Y el tratamiento de malaria no complicada también en niños es por kilos de peso, ¿no? Bien, y en gestantes no debemos no deben recibir primaquina, ¿ya? Por el riesgo de producir hemólisis y metahemoglobinemia en el feto. Solo se administrará cloroquina, ¿no? Podemos ver acá, primero 442, primeros días, y luego ya 2 tabletas semanales hasta el día del parto. Y luego ya después del parto ya se administra, se completa con la primaquina, ¿no? Bien. El tratamiento de Plasmodium falciparum, dependiendo de la resistencia, se pueden dar artesunato mefloquina, ¿no? O si es resistente al artesunato mefloquina, se pueden dar quinina, clindamicina, primaquina, ¿no? Lo que ven acá. Igual en niños por kilo de peso. Bien, Zika y dengue son enfermedades metaxémicas transmitidas principalmente por el Aedes aegypti, un manejo sintomático y de soporte. La malaria es una infección por especies de Plasmodium. Sus síntomas y signos son fiebre, escalofríos, sudoración, anemia, esplenomegalia, y el diagnóstico se basa en visualizar el Plasmodium en frotis de sangre periférica y en pruebas de diagnóstico rápido. Radiografía. ¿Tenemos otro tema?
Hola. Hola. Sí, doctor. ¿Tenemos otro tema más? ¿Alguna pregunta por ahí? Hola. Hola. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si están despiertos. No, doctor. Voy a preguntar si están. Leishmaniosis o UTA, ¿no? Comúnmente conocido como UTA, y tripanosoma, conocido como enfermedad de Chagas. Leishmaniosis. Grupo de enfermedades también producido por protozoos del género Leishmania. Compromete piel, mucosas, vísceras, dependiendo de la especie causante y la respuesta inmunitaria del paciente del hueso. Es una antropozoonosis que llega al hombre por picadura de insectos también infectados. Flebótomos en el viejo mundo y luxomia en el nuevo mundo. La enfermedad casi siempre tiene un curso crónico. Vamos a ver acá que, bueno, podemos ver acá representaciones de huacos, ¿no? Antropomórficas con lesiones en nariz, piel, representadas en las culturas mochica, chimú, y que también los conquistadores llegaron a sufrir esta enfermedad, ¿no? Produciendo lesiones infectivas en nariz, en cavidades nasales, muy acá los consumidores, ¿no? Del vector, de la especie, ¿no? Mucho no estudiado acerca de esta enfermedad. Es un protozoo, Trypanosoma somatidae, del género Leishmania, comprende 25 especies agrupadas y 2 subgéneros y 4 complejos. El género Leishmania, subgénero Leishmania, subgénero Viania, ya tenemos más los 4 complejos: Leishmania, Leishmania trópica, Leishmania, Leishmania mexicana, Leishmania, Leishmania novana, Leishmania viana brasileña. En América hay 14 especies reconocidas y en el Perú hay 5 especies reconocidas: Leishmania viana peruviana, brasileña, guyanense, laizona y amazonense. Cada 2 subespecies con otros. Vemos las formas evolutivas de las leishmanias, la mastigote, el promastigote, ¿no? La mastigote, que es una célula ovoidea, tiene un núcleo redondo, tiene un quimioplasto en forma de bastón y sin flagelo, que es la forma intracelular, la forma parasitaria, ¿no? Y el promastigote, que tiene un núcleo prominente, quinetoplasto, que da inicio a un flagelo, que sale en la extremidad anterior, y esta forma se encuentra en el tubo digestivo del vector y en los cultivos. Acá la forma infectante para el huésped que son los amastigotes. Es intracelular obligatorio, se produce entre los macrófagos, se multiplica por división binaria, macrófago con los amastigotes, ¿no? Y los promastigotes, que es la forma infectante para huéspedes vertebrados, ¿no? Viven en el intestino de la luxomia y se multiplica por división binaria. Es la forma promastigote. En el vector tenemos la luxomia en América y flebótomos en Europa, Asia y África. En el Perú lo conocen como titira o manta blanca. Hay 10 especies reconocidas. Tenemos acá este pequeñito, ¿no? Un cuerpo cubierto de pelos, patas largas, un aparato picador muy corto, y observen ahí las alas que mantienen en posición erecta y en forma de una V. Los herbóreos son varios, tenemos en las zonas andinas, perros domésticos, los roedores, los equinos, y en las zonas selváticas, roedores y marsupiales silvestres. Tenemos acá el ciclo evolutivo de este parásito. El insecto toma sangre de una persona sana e inyecta los prosmatigotes, ¿no? Inyecta, y estos prosmatigotes son fagocitados, y dentro de los fagocitos, dentro de los macrófagos, se convierten en amastigotes. Los amastigotes se multiplican en las células, ¿no? De varios tejidos, y el insecto
que hace es tomar sangre e ingiere fagocitos infectados con amastigotes, ¿no? Que luego estos amastigotes se transforman en promastigotes en un medio de vector. Y en ese punto se dividen, ¿no? Y migran hacia las fósiles, donde van a inyectar cuando toman sangre a una persona sana y ahí se cierra el ciclo de vida. Bien, tenemos acá que es una enfermedad endémica en 68 países a nivel mundial, son tropicales o tropicales. La forma más frecuente es la cutánea y menos frecuente la visceral. Grave problema de salud pública. En nuestro país tenemos dos formas de presentación, la andina y la selvática. La andina, que generalmente son lesiones que se producen en cara, miembros superiores, zonas expuestas, se presentan en valles interandinos, ¿no? Afecta generalmente a poblaciones jóvenes y no da metástasis. En cambio, la leishmaniasis selvática se encuentra más preferentemente en valles orientales, en selva baja, la transmisión es extradomiciliaria, población adulta es la más afectada, y acá sí puede dar metástasis a las mucosas, ¿no? Mayor porcentaje de estas lesiones se encuentran en miembros inferiores. Las especies que tenemos de leishmania, una forma de presentación, la cutánea se presenta generalmente en zonas de la sierra, como podemos ver acá, y las cutánea mucosa en la zona selvática, amazónica. La brasilensis y amazonesis, la especies amazonenses, generalmente acá en la zona selvática, y la peruviana, generalmente en la zona andina, ¿no? Es decir, peruviana. ¿Sí? Las citiras o mantablancas, las principales especies de Luxomia también se distribuyen de acuerdo a la zona, ¿no? En nuestro país tenemos varias especies de Luxomia que están distribuidas en diferentes regiones del país. Tenemos casos en este año, hasta la semana 12, epidemiológica, 841 casos, ¿no? De leishmania, principalmente cutánea, y poco la leishmania mucocutánea. Concentrados estos generalmente es en las regiones de Cusco, Junín, Cajamarca y Madre de Dios. Ahora, cuando ingresa el promastigote, ¿no? Forma infectante para el ser humano, se va a unir al macrófago, ¿no? A través de sus receptores, ¿no? Tiene estos receptores que le permiten adherirse al promastigote y va a ingresar a este macrófago donde se van a multiplicar y se van a transformar en amastigotes. Bien, la cura, la forma clínica depende de la respuesta inmunitaria del huésped. Y eso sucede casi en todo tipo de infecciones, ¿no? Si es una respuesta TH1, la respuesta que cura, se van a liberar estas citoquinas como interferón gamma, factor necrófico tumoral, interleucina 2, es una buena respuesta. Pero si la respuesta que hace el huésped es una respuesta de tipo TH2, es una respuesta que tiende a las formas crónicas, es una respuesta celular deficiente, y se van a liberar este tipo de citoquinas, interleucina 4, 6, interleucina 10, TGF, beta, que induce más una actividad policlonal de células beta. Tenemos acá los promastigotes y la clínica está en relación a la virulencia, a la respuesta inmune del huésped y al medio ambiente. Tenemos varias formas clínicas, 4 las principales: la cutánea, necuta, cutáneo mucosa, espundia, cutáneo difusa y la visceral o calazada. En el Perú las dos primeras son las formas clínicas más frecuentes. Es raro ver la forma difusa y no se han reportado hasta ahora la forma visceral, salvo en personas que han ingresado, ¿no? De zonas alrededor de nuestro país, ¿no? La leishmaniasis cutánea, pero de incubación de 2 semanas a 2 meses. Los subgéneros que están comprometidos son subgéneros de leishmania y subgéneros de Yemen. Y acá la respuesta es más una respuesta TH1, una respuesta de cura.
¿no? La lesión inicial se presenta primero una pápula en la zona de la inoculación, un nódulo, una infuración que puede ser única o múltiple, respetan palmas y plantas y cuero cabelludo, se puede ver algún linfático satélite, que es un signo precoz de la leishmania cutánea. Esta es la forma típica, una lesión típica de los pacientes con leishmania cutánea, es una úlcera redonda, indolora, de fondo granulomatoso, limpio, con secreción no purulenta, es algo que esté sobreinfectado con alguna bacteria, ¿no? Los bordes son elevados y definidos, se dice que tiene la forma de un volcán. Este es un paciente con leishmania cutánea, la cual ha cambiado la apariencia del ojo porque le ha aplicado algunas pomadas, ¿no? Que le dan esa característica húmeda, ¿no? Forma de un volcán con bordes elevados, normalmente son huesos, extremidades. Para ver la reacción del hueso ocurre una cura espontánea luego de 6 meses a 3 años, ¿no? Hay otras formas más raras, como la verrucosa, nodular, vegetante, es una forma verrucosa en la cara, es una forma rara de leishmania cutánea. Esta es una forma herpetiforme, crónica también en cara, ¿no? Forma rara, una lesión nodular, ¿no? En algunos pacientes pueden producirse una mutilación del pabellón auricular, lo llaman el signo de la oreja del chiclero. Y en algunos pueden simular un herpes, ¿no? Con lesiones costrosas. Labios, pacientes con lesiones crónicas que se sobreinfectan y pueden extenderse, ¿no? Series celulares, las formas cutáneas también de tipo verrucosas en miembros inferiores que pueden simular una enfermedad que también es conocida como por un hongo llamada Protochen, que es poroticosis, ¿no? Puede simular eso. Lesiones cutáneas mucosas son llamadas también espundias, generalmente ocurren en niños, ¿no? Inclusive pueden ocurrir luego de 20 a 30 años de curar las lesiones cutáneas, esto generalmente cuando se presentan en la zona de la selva. Afectan las vías aéreas superiores, la mucosa nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios. En 2 años puede haber acá no es posible una cura espontánea como en la cutánea sola, ¿no? Poco compromiso del estado general, ¿no? Y los géneros que están comprometidos son del subgénero Viagna, y hay una respuesta de citoquinas mixtas, TH1, TH2, con predominio de la TH2, que es la forma prevalente inmunitaria de las formas crónicas, ¿no? Acá podemos ver una lesión en la mucosa nasal, ¿no? Una úlcera, acá en el paladar duro, ¿no? Tenemos otra lesión. En algunos pacientes puede haber destrucción del tabique nasal, ¿no? Y puede producir esta nariz, ¿no? Nariz en forma de tapir, le dicen, ¿no? Cuando hay una mutilación acá del tabique nasal, destrucción, puede producir ese tipo de esa forma, ¿no? En algunos casos graves también de cutánea mucosa puede comprometer hasta la nariz y la respiración, ¿no? En cutáneo difusa, que es forma arsenoide, semejante a la lepra. Bueno, acá hay una tendencia a una respuesta TH2, es rara verlo, ¿no? Falta de una respuesta inmune celular, los antígenos, los manos, las formas cutáneas difusas, ¿no? Que pueden comprometer inclusive hasta la fase facial, respetando el cuero cabelludo, nodulares, difusas, otras formas, ciproides, y la leishmania visceral, ¿no? También de evolución crónica, producida por leishmania donovania, especie donovania, viejo mutuo o infantum, y la Chagassi en las Américas. Estos pacientes tienen ya un compromiso del estado general, fiebre elevada, progresiva, persistente, ¿no? Con una marcada esplenomegalia hasta que puede llegar el tamaño hasta la fosa ilíaca derecha. La hepatomegalia no es marcada, más hay un momento de vaso, linfadenopatías, piel hiperpigmentada, puede haber pancitopenia, desnutrición calórico-proteica, y esta forma sí puede producir, puede desencadenar en formas graves y muertes, ¿no? Miren acá que está pintado en las Américas, todo lo que está pintado de morado son los que han reportado casos de
leishmania visceral. En nuestro país no han sido descritas las formas de leishmania visceral, a pesar que nuestros vecinos reportan casos de leishmania visceral. ¿Esto por qué? Porque no se ha encontrado acá la especie que produce la forma visceral, que es la especie de leishmania chagassi. Bien, podemos ver acá a los niños con leishmania visceral o calazar, un vaso aumentado de tamaño que puede llegar hasta fosa ilíaca derecha, es más grande que el hígado, con un abdomen prominente, un niño desnutrido. El diagnóstico, de acuerdo al criterio clínico, los antecedentes epidemiológicos, la meses, el parasitológico que se puede hacer mediante la detección de las formas evolutivas, mediante el proticio, el cultivo o la biopsia, y también hay estudios inmunológicos, serológicos. El FROTIS, que es la prueba más usada para el diagnóstico de leishmanias, que tiene una sensibilidad del 70% en una sola muestra, pero se recomienda que sean varias muestras para aumentar la sensibilidad hasta un 100%. Puede ser negativo en úlceras crónicas, ¿no? Lo que se hace es tomar una muestra del borde de la lesión, debajo del borde de la lesión, un raspado, y se van a observar acá en una portaobjetos, al microscopio, lo que se va a observar son amastigotes. Amastigotes. Tenemos acá abundantes amastigotes, con leishmania cutánea o mucocutánea. Y en los cultivos también se puede sacar una muestra, si aspiras una aguja, una jeringa, también debajo del borde de la lesión. Y lo que vamos a observar acá son promastigotes. Acá no hay, lo que son promastigotes. Bien, también los estudios serológicos, que también tienen una buena sensibilidad, el estudio del IFI, inmunofluorescencia indirecta, que más sirve para seguimiento de pacientes tratados. Hay también una prueba de dermorreacción, ¿no? Que es una prueba parecida a la tuberculina, en la cual se inyectan antígenos del parásito y se observa la formación de una pápula a las 48-72 horas. Si es un diámetro mayor o igual a 5 minutos, se considera una prueba positiva, ¿no? Se considera que este paciente ha tenido contacto con leishmania. Diagnóstico diferencial con otras enfermedades que causan leishmania cutánea o leishmania mucocutánea. ¿No? Tenemos varias etiologías en las cuales tenemos que diferenciarlas. El tratamiento es, forma general, tenemos que tratar una bacteria, si es que la ha sobreinfectado esa úlcera, tratar las comorbilidades, el paciente inmunodeprimido, VIH, hay que tratar esas comorbilidades, y evaluar el tiempo de evolución de los tratamientos previos. El tratamiento de elección son con antimoniales pentavalentes, tenemos el tiburocronato de sodio, y tenemos también el N-metilglucamina, glucantimio y peptostan, nombres comerciales. Bien, si es un paciente con resistencias a los antimoniales pentavalentes, podemos usar anfotericina B, que es un medicamento que tiene que ser administrado dentro de hospitales para monitorizar, porque tiene muchas reacciones adversas. Bien, hay otros tipos de tratamientos que han sido usados, ¿no? En caso de resistencias. En caso de leishmania visceral, igual con antimoniales pentavalentes o con anfotericina B. La prevención es el diagnóstico, tratamiento oportuno de los casos, el control vectorial, las medidas de protección individual y el control de reservorios. Tenemos los pacientes que han sufrido leishmania cutánea, en la cual no deja cicatriz, luego del tratamiento, solo deja una mancha hipocrómica. En los pacientes que tenían mucocutánea con destrucción del tabique nasal, han recibido tratamiento, casi en algunos casos requieren cirugía plástica, cirugía reconstructiva. Enfermedad de Chagas, una enfermedad también debido a un brillante médico brasileño que describió esta enfermedad, Carlos Chagas, en 1909, ¿no? Descubrió la agente causal, que era el Trypanosoma cruzi, porque se llama enfermedad de Chagas. En nuestro país, 8 años después de su descubrimiento, en 1917, el doctor Escomer también reporta casos de enfermedad de Chagas, ¿no? Sobre todo la presencia de chirimacha, vector, ¿no? El insecto hematófago, vector de esta enfermedad.
Bien, es endémica en el continente americano, ¿no? En América se reportan por lo menos 24 millones de infectados al año y la migración bueno, a otros países, a otros continentes. En nuestro país se reportan casos también de enfermedad de Chagas, sobre todo en las regiones de la selva alta, y en las regiones de la parte sur de nuestro país, especialmente en Arequipa. Sí. Los casos reportados de Chagas, tenemos acá, en la semana epidemiológica, la semana epidemiológica 12, 3 casos de Chagas en este año. Hay pocos casos reportados en los años anteriores, pero siempre hay que pensar en esta enfermedad y vamos a ver en qué pacientes, ¿no? Lambayeque no ha reportado casos este año, pero sí Arequipa, ven ahí, Arequipa, son los que más reportan, y Amazonas, ¿no? Bien, el vector transmisor son 3 los principales géneros de triatominios, ¿no? Triatoma, Pastrongylos sirrhonius, hallado en nuestro país, lo llaman también chinches de trompa cónica o pesador o chirimachas, ¿no? Algunas especies son intradomiciliarias, otras son especies domiciliarias. La zoonosis, bueno, es una zoonosis causada por el Trypanosoma cruzi. Se encuentra exclusivamente en el continente americano. Vamos a repetir, es una enfermedad llamada también, es una enfermedad que se puede presentar de forma aguda, latente, crónica, y que puede ocasionar la muerte en el corazón y en el sistema digestivo. Los triatominios que están acá en estas ranuras, estas paredes, pueden ser. Las formas evolutivas son 3 formas. Tenemos el amastigote, el primastigote y el tripamastigote, ¿no? Son paredes también intracelulares de un solo flagelo, una sola mitocondria. Tenemos el amastigote, también parecido al amastigote del Leishmania, que es redonda, prominente, no son móviles, no tienen flagelos, ¿no? La forma infectante, la forma parasitaria, intracelular, ¿no? Y tenemos el espermastigote, ¿no? Con sus flagelos, con su elongada, tiene un kinetoplasto cerca del núcleo. Bien, es extracelular, se reproduce por división binaria y se encuentra en el intestino del vector y es la forma predominante en los cultivos también, ¿no? Y el tripamastigote, que es una célula alargada, algo redonda, tiene un núcleo prominente en la parte central y un kinetoplasto en la parte posterior. Es la forma extracelular y no se reproduce, es la forma infectante, ¿no? Se encuentra en la parte posterior del intestino del vector, ¿no? Es la forma que se encuentra en la sangre circulante del ser humano y otros mamíferos, la forma de tripamastigote sanguíneo. Tenemos acá el mastigote, y es la forma tripamastigote circulante, ¿no? Mastigote acá en el tejido, tripamastigote circulante. Los vectores, chirimacha comúnmente, tenemos ahí 3, ¿no? Triatoma, Pastrongylos sirrhonius, que están implicados en la transmisión de esta enfermedad. Bueno, tiene también el ciclo biológico una fase que se desarrolla a cabo en el huésped y otra en el vector. Acá podemos ver el ciclo evolutivo de este parásito. El insecto, cuando ingiere sangre, lo que hace es defecar estos tripamastigotes metacíclicos que están presentes en las heces de este vector. Y lo que uno se infecta al tratar de rascar esa zona de inoculación y la contamina con las heces con este parásito, ¿no? Entonces, pasan los parásitos a la circulación sanguínea, o también pueden pasar a través, no solo de la piel, también pueden pasar a través de las mucosas como la conjuntiva, ¿no? Entonces, acá los tripamastigotes se transforman en mastigotes dentro de células, ¿no? Dentro de los macrófagos, se multiplican por fisión binaria, los tejidos infectados, ¿no? Y
pueden infectar otras células, transformándose también en amastigotes intracelulares, nuevos sitios de infección. Los amastigotes intracelulares se transforman en tripamastigotes y pasan a la circulación sanguínea. Y acá viene un vector, ingiere sangre infectada con tripamastigotes sanguíneos, ¿no? Luego se transforman en epimastigotes, en intestino medio, se multiplican acá y se transforman en tripamastigotes metacíclicos, cuales también van a infectar a otras personas sanas, y ahí se cierra el ciclo evolutivo de esta enfermedad. Entonces tenemos los reservorios que pueden ser mamíferos domésticos. El hombre es el principal reservorio doméstico. Los lugares donde se encuentran estos triatominios, ¿no? Que son zonas donde pueden ver esas ranuras en las paredes, ¿no? Y ahí pueden ser domiciliarios también bajo los colchones. Se pueden observar la vía de transmisión por vector, ¿no? Un 80%, aunque también en transfusiones sanguíneas se ha visto también, por eso que todo paciente que va a donar sangre también se hace un descarte de enfermedad de Chagas, ¿no? Y también de madre a hijo, forma vertical. Entonces, las formas clínicas de la enfermedad de Chagas son varias: una infección aguda, subaguda, una infección crónica, una infección congénita, y también pueden haber algunos portadores sin tener ningún síntoma. La enfermedad aguda, la puerta de entrada, en la piel, cuando la puerta de entrada, cuando el triatominio ingiere sangre, ¿no? Contamina esta parte, ingresan por esa zona, entonces se forma una pápula, un nódulo, ¿no? Lo que se llama el chagoma, ¿no? La zona de inoculación, chagoma. Bien, y si ingresa por la conjuntiva, se va a formar este edema bipalpebral, que se conoce como el signo de Romaña. Signo de Romaña. Es único en el 20% de los pacientes. Se ha visto transmisión por sangre, ¿no? Periodo de incubación de la forma de la infección aguda de 8 a 10 días. Y los síntomas generalmente son pacientes asintomáticos, aunque un porcentaje de pacientes pueden tener fiebre o un edema periférico. Y acá tenemos el signo de Romaña, edema característico, edema bipalpebral, poco doloroso, violáceo, compararse los músculos de la órbita, ¿no? Y que desaparece en 15 días. El chagoma, que ya hemos visto, son nódulos subcutáneos que puede estar acompañado de una adenosis regional. Y los reservorios, ¿no? Por esto pueden presentar estos reservorios de parásitos, que pueden ser roedores y animales domésticos. Enfermedades de Chagas también pueden presentar la forma indeterminada, solo se pueden detectar los pacientes mediante serologías con ausencia de síntomas y sin alteraciones en las pruebas cardíacas y digestivas. La infección crónica es la forma más frecuente en zonas endémicas. Le llaman enfermedades de las 3 megas porque presentan un corazón aumentado de tamaño, ¿no? Megaesófago, megacolon, ¿no? Se observan en estos pacientes en la forma crónica. Podemos observar acá la cardiomiopatía, que los pacientes lo manifiestan como una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Asociados con defectos en conducción, en tromboembolia, y puede producir inclusive llegar a la muerte súbita por arritmias o insuficiencias de la musculatura cardíaca. Vemos acá un corazón grande, chagástico, un corazón normal. Bien, el 20-30% de los pacientes infectados con este parásito hacen una afectación cardíaca. Esto se presenta como una miocardiopatía dilatada y también problemas digestivos como megaesófago, megacolon, ¿no? Que se pueden observar en las formas crónicas, pues se llaman la enfermedad de las 3 megas. Cardiomegalia, megaesófago, megacolon. Chagas. Podemos ver el colon, un paciente afectado con Chagas y un corazón afectado de también una cardiomegalia, que puede ser una radiografía de tórax. Entonces, tenemos dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Una fase aguda, donde se va a observar el parásito, una
epidemia y luego ya baja esta carga parasitaria y en esta fase crónica se pueden presentar las secuelas de las megas que hemos hablado y también mediante la descripción de anticuerpos. Tenemos ahí el diagnóstico dependiendo de la fase, si está en la fase aguda crónica, en la fase aguda, generalmente con el hallazgo del parásito mediante este tipo de métodos, rotir, gota gruesa y otros tipos de exámenes, y la fase crónica donde se detectan los anticuerpos o mediante pruebas moleculares. Tenemos la sensibilidad de cada una de las pruebas, dependiendo si está en la fase aguda, el portador, y en formas congénitas. Una prueba diagnóstica, se llaman, ¿no? Donde acá en un frasco meten a por lo menos unos 30 parásitos, perdón, 30 vectores, y estos, mediante una malla, se cubre acá la parte de la boca y se pega acá, ¿no? Ya llega a la piel, se hace que estos criatominios sanos ingieran sangre y luego de 20 a 30 días se abre el intestino de estos criatominios y se observa si hay parásitos. Si es que hay parásitos, entonces estamos ante una prueba de positivo. Ya embarazadas también se puede transmitir vía placentaria y bueno, lo que produce son abortos, mortinatos, pero no se han reportado casos de malformaciones. ¿Sí? 90% de los recién nacidos con Chagas nacen asintomáticos, ¿no? Bien, el tratamiento tiene una clara indicación cuando está en la infección aguda, una infección crónica reciente de menos de 12 años, una infección congénita y en un accidente de laboratorio. Pero es controversial, no tiene alguna eficacia, ya cuando es una infección crónica tardía y inmunocomprometidos. Entonces la eficacia depende del tiempo de infección. El tratamiento muchas veces es más durado, es prolongado. Aunque dice cada precio elevado, el tratamiento lo tenemos en una estrategia, ¿no? Gratuito en el Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud. Los benidazol y difurtimox, ¿no? Y en las fases crónicas, lo que se da son sintomáticos, nada más, ¿no? Conclusión, el Perú, la leishmania puede ser cutánea, mucocutánea, y el tratamiento es con antimoniales y resistencia con anfotericina. La enfermedad de Chagas se presenta de forma aguda, latente o crónica, puede ocasionar la muerte por daño de corazón, esófago, colon. Y acá tenemos algunas referencias bibliográficas para apoyar en la clase. ¿Preguntas? ¿Hola? 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 Rovira, Rovira Chávarri, Valeria Villalobos, Beatriz Elena, Aleix Granados, Doctor presente, Valerio Villalobos. José Rosario, María Querán, Díaz. Bien, ha habido varios temas. Hola. Se está acoplando, doctor. ¿Ah? Está acoplando. Creo que alguien tiene sentido. En el viejo mundo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el vector transmisor de la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se llama? Levanta la mano. Habían tres, creo que era Rodnews, Ya, Rodnews. Strongylos, si es que no me equivoco. Triatominios, ¿no? Teotomia infestans. Triatomonios, Rodnews y Pastrongylos. Bien, muy bien. Emily Suxe. Emily Suxe. Emily. Emily. ¿Encuentra a Emily? Faltó. Caterín Vigo. Caterín Vigo. Doctor, creo que se encuentra en sala de espera.
Ya la ingresé. Catherine Vigo. Acá. Doctor, presente. Disculpe, estoy con internet malo. Ya. ¿Cómo se llama el vector transmisor de la malaria? ¿Cómo se llama? ¿Sí, con su internet malo? Eh, Priscila. ¿El anófeles? El anófeles, el anófeles. El anófeles. El anófeles. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la siguiente semana.